¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a las noticias. Una discusión entre vecinos de un campamento de Antofagasta terminó a balazos. El enfrentamiento fue grabado por otros residentes del sector que piden mayor seguridad en las zonas periféricas de la ciudad nortina. Una discusión que en cosa de minutos cambiaría de tono. Asustados los vecinos grababan con su celular lo que hasta ahora solo eran gritos. Este hijo de puta está agarrándose al combo, pues. ¡Hágale! Poco duró la calma. Este sujeto de pantalón oscuro se acerca al grupo. Armado, amenaza y dispara. Dos tiros a plena luz del día, una situación que a vecinos de este campamento, ubicado en el sector norte de Antofagasta, tiene preocupados. De por sí causa temor porque muchas de estas personas andan armados, francamente. Pero, ¿qué le vamos a hacerle? Usted sabe que la delincuencia y de repente la justicia no está muy con mano apreta. Que están habiendo casos terribles, lo que no se veía acá en Antofagasta. No hubo denuncia en Carabineros ni en la PDI por esta balacera. Todo quedó entre los involucrados, habitantes de este campamento, uno de los 52 que existen en Antofagasta. Asentamientos ilegales en donde no hay mucha vigilancia policial, aseguran los vecinos. Por ello han tomado medidas para que episodios como estos no se repitan. Ayudamos entre todos, pues y ahora vamos a colocar en algunos comités ya se están organizando para colocar cámaras de televigilancia. Hacemos charlas, conversamos con ellos, cada reunión yo les explico que no debemos tener problemas y la gente me está cumpliendo. El uso de armas de fuego en riñas como esta ha terminado con víctimas fatales. Según la PDI, el año pasado hubo 22 homicidios en Antofagasta, varios de ellos cometidos con armas de fuego. A las unidades policiales de la región se les asignaron campamentos para que las unidades se relacionaran con los dirigentes de esos asentamientos. Y comenzó un trabajo que ya lleva varios años, donde se realizan reuniones de coordinación con los vecinos. Un arma que a simple vista podría ser a fogueo. Aún así, generó temor entre los antofagastinos con este nuevo episodio de violencia que pudo quizás terminar con un desenlace fatal. Bueno, y hoy nuevamente Bolivia presentó sus argumentos por la demanda marítima contra Chile, esto en la Corte Internacional de La Haya. Y fue una jornada tensa debido al intercambio en las declaraciones de los representantes de ambos países. En La Paz tenemos a Ignacio Uribe, mientras que en Holanda se encuentra Mauricio Bustamante. ¿Quién nos cuenta más detalles? Mauricio, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Esta segunda jornada de alegatos orales en La Haya ha terminado con una fuerte controversia cuando el canciller Roberto Ampuero ha acusado a la parte boliviana de construir una narrativa alimentada de citas, notas, declaraciones fuera de texto y de contexto que desvirtúan la historia real. Ha respondido también el presidente Evo Morales, quien a esta hora viaja de regreso a Bolivia. Revisamos todo lo que ha acontecido en esta accidentada jornada también con algunos problemas técnicos en la sala de la Corte Internacional de Justicia, en la nota de Francisco Moreno. La llegada de la primavera en Europa coincidió con el segundo día de alegatos en La Haya. El sol tibio anticipaba el acalorado ambiente que vendría después, pero con el intercambio de declaraciones entre Chile y Bolivia. A la hora en que la delegación de nuestro país llegaba a Palacio, arribaba también el presidente Morales. Al inicio no hubo palabras del mandatario, pero sí un gesto. Presidente. Uno de los abogados representantes de Bolivia fue quien abrió la presentación, interrumpida por continuos problemas técnicos que paralizaron la audiencia durante 40 minutos. Señor profesor, tenemos un problema con su micrófono. Bolivia tiene la intención de entrar en los detalles de las distintas fuentes de la obligación que incumbe a Chile y de mostrarles que esta obligación perdura.
que no se ha concluido y que debe cumplirse. La intervención del país vecino estuvo centrada en hechos históricos. Adicionalmente, aludieron a la pertinencia y el efecto jurídico de las relaciones de organismos internacionales, como la Organización de Estados Americanos. Chile ha actuado con mala fe al reducir sistemáticamente a través de los años el objeto, así como el alcance de lo que está dispuesto a conceder a Bolivia en el marco de dichas negociaciones. La Corte se volverá a reunir el jueves 22 de marzo. Al término de la audiencia, Bolivia y Chile elevaron el tono de sus planteamientos. Chile debería tener, como tuvo en el pasado, presidentes como González Videla, gente que eran auténticos hombres de Estado y que sabían que los intereses del país están más allá de la coyuntura política del día de hoy. Eso es lo que hace falta. Y demostramos ante la Corte y ante el mundo que tenemos mucha confianza y mucha esperanza para que Bolivia vuelva al Pacífico con soberanía. Bolivia hoy elaboró un manual para horadar, para minar lo que es el Tratado de 1904. Nadie nos puede obligar a nosotros a ceder 1 centímetro cuadrado de territorio. La soberanía se mantiene íntegra y es bueno que lo sepan todos. Durante la jornada, el senador Jorge Pizarro salió a clarificar sus dichos respecto a la posibilidad de intercambio territorial con Bolivia, una idea que deslizó más temprano en una entrevista con CNN. En 100 años más, en un mundo globalizado, ¿por qué no pensar en otras alternativas? Pero hoy día ninguna, y en eso con toda claridad. Este miércoles la Corte Internacional de Justicia permanecerá cerrada. Será esta la jornada en la que el equipo chileno afinará los últimos detalles de su estrategia jurídica y con la que saldrá a defender sus argumentos frente a lo que han calificado una tergiversación histórica por parte de Bolivia. La tarde de este martes, Evo Morales abandonó Holanda rumbo a Bolivia. Presidente, vuelve. Presidente. Dejó en suspenso su retorno para la próxima semana, cuando Chile cierre los alegatos en la Corte Internacional de Justicia. Como ya veíamos, el presidente Morales vuela a esta hora de regreso a su país, pero queda todavía parte importante de la delegación, encabezada por el agente Eduardo Rodríguez Belcé. También la integra el vocero de la causa boliviana, el expresidente Carlos Mesa, con quien pudimos conversar esta tarde. Esto es parte de lo que nos dijo. Carlos Mesa, desde el 2004, a usted en su momento, presidente de Bolivia, Ricardo Lagos, presidente de Chile, lo emplazó a restablecer relaciones diplomáticas aquí y ahora, fueron sus palabras. ¿Están las condiciones hoy para restablecer esas relaciones diplomáticas? Mi respuesta es la que en Chile nunca se escuchó. Cuando el presidente Lagos me dijo eso, yo le dije, por supuesto que el primer deseo de Bolivia es el restablecimiento de relaciones diplomáticas, pero esas relaciones diplomáticas serán restablecidas en el momento en que Bolivia haya resuelto el problema y que el acuerdo entre Chile y Bolivia le hayan dado un acceso soberano al mar al país. Pero bien, voy a su pregunta. El día de ayer el presidente Morales, en una conferencia de prensa en la que ustedes estuvieron presentes, tocó el tema y me sorprendió que no hubiera mucha repercusión. Mencionó que Bolivia considera como un espacio de diálogo la posibilidad de hablar de relaciones diplomáticas. No ha establecido plazos ni ha establecido condiciones, pero la respuesta es muy concreta. Creo que es un contexto importante. Tanto el presidente Morales y el presidente Piñera, en un momento tan difícil como el que tenemos aquí en la Corte Internacional de Justicia, han establecido una voluntad de diálogo y el presidente Morales incluso ha mencionado el concepto de relaciones diplomáticas como un camino. ¿Pero están dadas las condiciones hoy para restablecer relaciones diplomáticas plenas entre Chile y Bolivia? Yo creo que se pueden preparar. Yo creo que mi impresión subjetiva, pero fundamentada, es que tanto el presidente Piñera como el presidente Morales se dan cuenta de que este es un escenario que no puede continuar la tensión y las turbulencias que hemos vivido en el gobierno del presidente Morales y en los gobiernos del presidente Piñera y de la presidenta Bachelet. Por esa razón, soy moderadamente optimista en la construcción. Es decir, la respuesta en este momento todavía no, pero que se puede construir un camino y que me da la impresión de que los mandatarios lo están entendiendo así, mi respuesta sería sí, es posible pensarlo.
Este miércoles es día de receso aquí en la Corte Internacional de Justicia y la jornada se reinicia el jueves cuando Chile va a tener por primera vez la oportunidad de plantear oralmente sus argumentos ante los 15 jueces aquí en La Haya. Mientras tanto, en Bolivia se ha seguido también con atención todo lo ocurrido en este tribunal. Hubo una jornada incluso de lluvia bastante intensa, de lo que nos cuenta a esta hora Ignacio Uribe. Ignacio, ¿qué tal? Buenas noches. Así es, Mauricio, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos. Con 3 ideas quiero graficar lo que ha ocurrido durante esta jornada. La primera, para Bolivia existe un compromiso chileno que tiene que cumplir a la brevedad, probablemente el concepto que con más fuerza se ha reiterado durante toda esta jornada. Lo segundo, la plena conformidad de las autoridades bolivianas con los argumentos, con la defensa presentada en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, lo que ha generado en este país un discurso bastante optimista. Y lo tercero, atención con esto, para los bolivianos, si el fallo es desfavorable, van a mantener su demanda. No conocen los mecanismos todavía porque lo de La Haya está en pleno proceso, pero para ellos, su anhelo marítimo, esta reivindicación histórica, se va a mantener más allá de lo que dictamine la Corte Internacional de Justicia. ¿Quién nos dijo esto? Bueno, el ministro de Defensa de este país, que esta mañana tuvo la gentileza de conversar con nosotros. Una mañana muy fría en este sector, lo decías tú, Mauricio, hubo lluvia, una vigilia que terminó precisamente por eso. Vamos a revisar de inmediato la nota, el informe que hemos preparado junto a Esteban Sánchez. Estamos en directo para la televisión chilena, vicepresidente. Un verdadero diluvio que se hizo sentir pasada las 5 de la madrugada, cuando en directo transmitíamos para Chile. Vaya a Cancillería, los que quieran, vaya a Cancillería. El que obligó a Álvaro García Linera, el vicepresidente boliviano, a abandonar rápidamente la vigilia que encabezaba y a decenas de sus compatriotas a abrir paraguas y escapar. Intensa lluvia desatada en la ciudad de La Paz, que en minutos dejó desierta su principal plaza, la Plaza Murillo, hasta donde habían llegado nuevamente decenas de bolivianos para ver y escuchar los alegatos orales de su defensa en el Tribunal Internacional de La Haya. Los que debieron correr a las dependencias de la Cancillería, siguiendo el consejo de su vicepresidente, para allí protegerse. Un hombre esquivo que nuevamente optó por no considerar las preguntas, solo por arengar a los suyos, bajo la consigna Mar para Bolivia, antes del abrupto e inesperado final de la vigilia. Ayer he visto que hemos demostrado con nuestros compatriotas bolivianos y nuestros abogados, nuestros juristas allá en Haya, y estoy muy complacida por lo que hicieron, ¿no? Y hoy también apoyando para que sea favorable. Comportamiento del otro Estado. La calma volvería solo cuando la lluvia dijo adiós, cuando los rituales castrenses se hicieron presente, cuando el himno nacional volvió a entonarse. La segunda jornada de alegatos orales había concluido en La Haya y tras este ceremonial surgió el balance. Muy satisfechos por nuestra posición de nuestros abogados y creemos de que se ha dicho lo que tenía que decirse. ¿Balance positivo, ministro? Sí, absolutamente. Cada vez nos convencemos más de que hemos contratado a las personas indicadas. Así no fue García Linera, sino el ministro de Defensa el que atendió nuestras preguntas. Una de ellas, la que en Bolivia pocos responden directamente. Si el fallo fuera favorable a nuestro país, ¿qué ocurre con la reivindicación boliviana? ¿Se terminan las instancias judiciales? ¿Se acaba el reclamo finalmente? Es muy difícil predecir qué es lo que va a finalmente decidir el tribunal, pero este sentimiento en Bolivia es un sentimiento de generaciones y generaciones, es decir, nuestra demanda no va a parar ahora ni en ningún momento hasta que lleguemos ni siquiera nuevamente. Con un fallo desfavorable. Absolutamente, este es un sentimiento boliviano que lo tenemos muy adentro y vamos a continuar, pase lo que pase, vamos a continuar. Sentencia que surge porque la Constitución boliviana expresa su irrenunciable derecho a una salida al mar y el primer paso para ello lo ven los bolivianos en el litigio en La Haya, etapa oral que cumplió su segundo día, la que será analizada por Evo Morales y sus ministros en el Consejo de Gabinete al que ya convocó. Claro que sí, un consejo de gabinete que se va a realizar ¿cuándo? Este miércoles. ¿Dónde? En el Palacio Quemado, aquí, en la sede de gobierno, en el país altiplánico. El problema va a ser la hora para quienes quieran seguirlo desde el inicio, porque está convocado a las 5 de la madrugada. Se espera que entre 3 y 4 horas dure esta instancia y obviamente el tema principal será la demanda marítima interpuesta por Bolivia en el Tribunal Internacional de La Haya. Consuelo Matías. Muchas gracias. Buenas noches, Ignacio Uribe. Gracias, Ignacio. Buenas noches. Acusando improvisaciones y parches, el gobierno declaró desierto el proceso de licitación que, a contar de octubre, debe renovar la mitad de los operadores del Transantiago. Los exministros de Transporte criticaron la decisión y acusaron que daña a los pasajeros.
Para el 23 de octubre se proyectaba el inicio del Transantiago 2.0, ese que cambiaba la mitad de las empresas, incorporaba 1.800 nuevas micros y exigía 90 buses eléctricos. Todo eso quedó en la historia luego de la decisión de la ministra Gloria Hood, que hoy alzó la voz y acusó que el proceso, liderado por los exministros Gómez Lobo y Tapia, llevaba a la capital directamente a repetir los errores cometidos en el año 2007, cuando debutó Transantiago. Nosotros no estamos disponibles para seguir parchando este sistema. Es un proceso que se llevó a cabo en forma improvisada, sin considerar el interés de los usuarios. Pone una camisa de fuerza a la ciudad de Santiago por 10 años. Hemos tomado la decisión de declarar desierta la licitación de vías de Transantiago. La renovación de octubre no va más. Los contratos serán rehechos y de todo el proceso, que tardó 3 años, solo se rescatarán las conversaciones con las juntas de vecinos y los pasajeros. Es un error político y un error técnico el haber echado por tierra un proceso que fue validado por la Contraloría General de la República. Esto es una muy mala decisión, no solo desde el punto de vista de los usuarios, sino desde el punto de vista financiero y económico para nuestro país. A mí me parece que hay una improvisación muy fuerte y lo peor es que sospecho un desconocimiento de los contratos. Es una oportunidad perdida para las nuevas autoridades haber tenido en este periodo, a finales de este año, un cambio significativo en el sistema de transporte público en beneficio de los usuarios, ver una flota nueva. Aquí hay un gobierno que se instaló pregonando una lógica de acuerdos, de conversar sobre los temas, pero que en este tema en particular se ha comportado de forma absolutamente contraria y ha aplicado una lógica de completa retroexcavadora. 3 empresas nacionales y 3 internacionales postulaban en el proceso que buscaba reemplazar a STP, Redbus, Alsacia y Express. Los británicos de Tower Transit acusaron sorpresa y frustración por esta fracasada licitación. Yo creo que es la decisión correcta. Si bien hay que apretar los dientes quizás en algunos aspectos durante algunos meses, creo que va a ser una mejor licitación, con mayor competitividad y que al final del día va a acercar al usuario a la calidad de servicio que se merece. Lo que más daño le hace a Transantiago son todos estos Big Bang, todas estas cosas como a partir de cero, todas estas cuestiones que han ido mermando la credibilidad sobre el sistema. Yo me preguntaría si alguien va a querer venir a una licitación desde el extranjero después de todas estas vicisitudes que han ido ocurriendo. Entonces eso merma la credibilidad de Transantiago. Seguirá Alsacia con sus destartalados buses oruga circulando por Santiago más allá de sus contratos que vencen en octubre. Eso aún no se decide porque incluso el metro o la empresa de ferrocarriles podrían comprar micros e ingresar en este problemático pero millonario negocio. Una de las 5 esquinas más peligrosas de Santiago está en la comuna de Lo Espejo, Gil de Castro con Avenida Central. Esto según el Ministerio Público. Un cruce donde la especialidad de los delincuentes es el robo a los automovilistas. Sin embargo, un cambio en el enfoque para perseguir estos delitos está dando buenos resultados. 1 de cada 3 robos que se cometen en dicha comuna ocurren en la esquina de Vespucio con Lo Espejo. Yo trabajo como 5 años acá y toda la vida ha sido peligroso. Veo todos los días vidrios quebrados. Este sector es conflictivo. Y toda esta mala fama es gracias a ellos. Delincuentes ocultos entre los vlogs, el paradero de micros o al amparo de la noche, esperan pacientemente a su víctima. Lo que hacen es una especie de pesca en el fondo porque aprovechan el tráfico vehicular, el semáforo que está en luz roja y van uno a uno en los autos eligiendo un poco su blanco. De hecho, a veces hay autos que ellos mismos se acercan y miran y como no ven ningún objeto que les interese, lo dejan pasar. Algunos actúan solos, otros en grupo, valiéndose del tiempo que les da el semáforo, aprovechan de revisar cada vehículo detenido hasta encontrar el botín. Y se meten, parecen verdaderos pejerreyes, así como que saltan y es terrible, bien complejo. De hecho, siempre está carabinero acá.
Un delito que a simple vista pareciera ser un robo con sorpresa, lo que le permitiría al delincuente tener una condena baja, pero la unidad de foco de la Fiscalía Sur ha logrado aunar cada uno de estos hechos y establecer que acá las víctimas sufren consecuencias físicas. Se ganan jóvenes aquí con piedra, te rompen, te sacan la mochila, todo. Muy peligroso. Me ha tocado estar. De hecho, yo trato de no pasar por aquí, pero como tengo que pasar a hacer un trabajo acá, paso por la autopista. Porque acá la primera intimidación que sufre la víctima es el efecto del impacto de la piedra en su vidrio. No solamente destruye el vidrio, sino que hace que estos pedazos de vidrio salten como esquirlas e impacten a las víctimas. Muchas de las víctimas resultan con lesiones en su rostro, en los brazos, en las piernas. Hechos que dejan sin posibilidad de reacción y defensa a sus víctimas. Eso a diferencia de este solitario delincuente que quiso robar a los ocupantes de este camión y salió trasquilado. Desde que salieron estas imágenes hace un par de semanas, la presencia policial se incrementó. Hay una georreferenciación que realizamos a través de nuestros sistemas y esto nos hace implementar servicios en los horarios en los que se está cometiendo el delito. Desde que la Fiscalía centró una de sus investigaciones en este tipo de delitos, logró condenar a 3 delincuentes, 2 adolescentes y un mayor de edad. Otros 10 están en prisión preventiva. Los sujetos que cometen este ilícito son habitantes de la comuna de Los Espejos y gran parte de este porcentaje precisamente viven en los mismos bloques aledaños a la esquina. Delincuentes que prefieren en un 90%, según las cifras del Ministerio Público, a mujeres como víctimas, ya sea solas o con sus hijos. Es cosa de meterse a navegar en internet las esquinas más peligrosas de Santiago y en el top 5 siempre está Gil de Castro con la caletera de Américo Esposo. Un persistente mal olor en el agua potable despertó esta mañana a vecinos de las comunas de La Reina y Las Condes. La alarma derivó en la suspensión de clases en algunos colegios. Bueno, lo preocupante es que aún no se aclara la razón de esta emergencia. A primera hora, los vecinos de La Reina y Las Condes llegaron a buscar agua potable a la calle. Una turbiedad y sobre todo un intenso mal olor desde la tarde del lunes les hizo sospechar que algo andaba mal. Al bañarse mi hija después salió con un olorcito así como a químico. No, asqueroso, la tetera hervía y todo, está muy malo el olor. Es como un olor así como descompuesto. 26.000 clientes afectados entre Padre Hurtado, Manquehue Sur, Colón y Talinay. Aguas Andinas activó sus protocolos. En La Reina Alto, estos 3 estanques serían parte del problema, sobre todo el número 6, que almacena 10.000 metros cúbicos de agua. Ahí se encontró mal olor. La PDI llegó a tomar muestras, desconociendo aún el origen del problema. La verdad es que cualquier teoría que abramos en este minuto es prematura. Lo que tenemos que hacer es recorrer los cientos de kilómetros de red y identificar algún posible foco de ingreso de alguna sustancia que haya provocado estos olores. Se va a hacer los 3 estanques para limpiarlos y volverán a llenarlos de agua, mientras los peritajes intentarán explicar el mal olor. Afortunadamente, las primeras muestras no representan un problema para la salud de los consumidores. Se han descartado metales pesados y se ha descartado también la posibilidad de coliformes fecales o contaminación orgánica. Así que esos 2 son los elementos principales respecto de lo que podría contaminar y podría enfermar a las personas. No hay fecas ni metales pesados, sin embargo el llamado es a estar atento a las anomalías en el agua. Frente a cualquier situación, aun cuando no se sepa la causa, lo que corresponde es suspender su utilización para uso domiciliario hasta que el tema se resuelva. La Reina y Las Condes suspendieron parcialmente las clases en algunos colegios, principalmente por los problemas de mal olor ante la manipulación del almuerzo de los niños. Los directores de los jardines infantiles de Junji integran Las Condes, que son 6 en total, también decidieron suspenderla. Ahora sale con más cloro, sí. No la estamos consumiendo esta agua. Durante horas de la tarde, las autoridades y Aguas Andinas se reunieron, dando por lo tanto, en este minuto estamos dando por superado el problema. La sanitaria aseguró que el agua del sector está apta para ser consumida. Y como una nueva etapa en Carabineros calificó el presidente Sebastián Piñera el alto mando que asume en la institución. El mandatario dijo que la unidad de inteligencia no ha estado a la altura de las exigencias, por lo que anunció una completa reestructuración.
sorpresa y sin previo aviso para conocer de cerca cómo funciona el día a día en Carabineros de Chile. El presidente Sebastián Piñera, acompañado del ministro del Interior y algunos subsecretarios, llegó hasta la primera comisaría de Santiago. Hola, señor alcalde, ¿cómo está? ¿Cómo supo que estábamos aquí? ¿Y usted cuándo supo que veníamos? Yo supe cuando el vigilante exterior me dijo que venían de... Un recorrido que fue transmitido a través de Facebook y que terminó con un café en el casino, conversación más distendida que dejó entrever varias de las modificaciones que incluiría la reforma migratoria considerada urgente por el Ejecutivo. ¿Qué piensa usted, alcalde, de pedir visa nueva? Es una necesidad urgente. Habiendo una xenofobia cierne en los barrios, va a explotar. Que si entran 100.000 personas en un año, uno sabe perfectamente, y salen 1.000, uno sabe perfectamente que están engañando con su intención de turismo. ¿Por qué se permitió esto? ¿Cuál es la tesis? Yo creo que hubo una definición política, porque hoy día lo que vende para el mundo somos promigrantes. Lo que me correspondía era hacerme cargo de esa realidad y por lo tanto lo que a nosotros nos correspondía era precisamente regularizar a la mayor cantidad de extranjeros posible y tratar de crear condiciones para que aquellos que ya se encontraban en este país pudieran realizar proyectos de vida digno y suficiente. Recorrido en que el jefe de Estado aprovechó de destacar al nuevo alto mando de Carabineros propuesto por el entrante director y aprobado por la moneda tras la crisis por el fraude en la institución y la operación Huracán. Evidentemente que esto refleja una nueva etapa en Carabineros. Inteligencia es muy importante en Carabineros, pero la inteligencia que tenía Carabineros demostró que no estaba a la altura de las exigencias y de los estándares. Y por eso va a haber una reestructuración de la unidad de inteligencia para que funcione con mucho mayor eficacia. Visita en la que el mandatario expresó su respaldo a todos los carabineros que cumplen de buena manera su labor, pues según dijo, fue solo un puñado el que traicionó la fe y la lealtad con la institución. Carabineros no es lo mismo que hace una semana y los cambios no son pocos. Mire, este era el alto mando hasta febrero de este año. Con el reconocimiento obligado de fallas en la operación Huracán comenzó el descalabro de la antigua estructura. Después de la renuncia del general director Bruno Villalobos y el ascenso del general Hermes Soto como nuevo jefe policial, comenzó el terremoto más grande que se recuerde en la jerarquía. Primero se fueron los 5 generales inspectores del círculo cercano a Villalobos. Luego el nuevo general director concretó en solo horas un movimiento aún más radical. En total, en un mes, el 39% del alto mando se renovó. Se fueron 16 generales de 41. Entre los que dejaron la institución están estrechos colaboradores de la expresidenta Michelle Bachelet. En algunos casos solo duraron como generales 4 meses. También se van altos oficiales con responsabilidades tan importantes como la inteligencia policial, investigación criminal o la Contraloría. Una muestra, dicen, al interior de las filas de que las cosas no se estaban haciendo bien. En el nuevo alto mando destaca el ascenso de la general Pamela Olivares Peña como jefa de zona de prevención y protección de la familia. A pesar de que no es la primera general en los 90 años de historia, sí es la única por el cambio de estructura que podría llegar a ser general directora de la institución. Bueno, como mencionaba Consuelo, con estos nombramientos aparece la opción cierta de que una mujer dirija Carabineros. ¿Quién es y qué ha hecho la principal aspirante a comandar la policía uniformada? Recuerdo y les reitero la empatía que tienen que tener sobre todo con los niños. Y es personal que tiene las competencias y las capacidades para atender las consultas, ¿cierto?, de los requirentes. Enérgica en su lucha contra la violencia intrafamiliar y los abusos sexuales, es la primera mujer del alto mando que podría llegar a dirigir Carabineros y con la que hoy todos quieren tomarse la foto. La mujer es capaz y puede cumplir los roles que la institución hoy día nos ofrece. Conmigo se acabó, se cerró el escalafón femenino, hoy día quedó la puerta abierta para que este escalafón regular acepte a esta mujer y asuma, ¿no es cierto?, cargos importantes. Marcia del Carmen Rayman fue la última de un diseño institucional que a 3 escalafones, intendencia, orden y seguridad y femenino, consagraba la arbitrariedad entre hombres y mujeres. No podíamos ser general inspector, ni general subdirector, ni general director. Tenía que haber una voluntad muy grande, política, estratégica, si pudiera haberse hecho el cambio, pero ya se había analizado en el escalafón regular
y en el escalafón femenino, que era entonces unificar. Se querían mujeres en el escalafón femenino. Es por eso que el año 89 Pamela Olivares ingresa a Carabineros de Chile y hoy tenemos el primer resultado. Ella, Pamela Olivares, con su promoción, que quedan aproximadas 5 mujeres, podrían perfectamente ingresar al alto mando institucional. El nuevo general director, para poder seguir eligiendo a los generales, va a tener que ver también en su escalafón de 20, 30 coroneles que queden, van a estar insertas 10, 15, 20 mujeres, va a depender de las promociones. El general Pacheco, que participó en la mesa de seguridad pública que asesoró al presidente Piñera, habla de la importancia de este arribo, porque de casi 60.000 carabineros, las mujeres no llegan aún al 10% del total del contingente. Que acá a 4 o 8 años más, el 15% del alto mando institucional deben ser mujeres. Y hoy día, todas las mujeres que están en la fila tienen posibilidades de extender su carrera. Porque ¿qué es lo que estaba pasando? Antiguamente las mujeres cumplían 20 años, 25 años, llegaban capitán, mayor, entonces no tenían ningún futuro, se iban a retiro. Hoy día no, se abrió la puerta y este nuevo gobierno le está dando la posibilidad que puedan proyectar su carrera. Pero por supuesto, hoy día tenemos mujeres pilotos, tenemos mujeres GOPE, tenemos mujeres en el LAOCAR, tenemos mujeres en la CIA, es decir, está en toda la cama y no me cabe la menor duda que vamos a tener mujeres trabajando en inteligencia, en droga, en terrorismo. Fíjese que por primera vez en la historia una mujer es ascendida al grado de general en Latinoamérica y en Chile. Nunca antes se había visto esto. Muy bien. Lamentablemente, la protagonista de esta nota está ausente. Convalece en su casa recién operada de la garganta, en una historia que no ha sido pródiga en ponerle 2 estrellas a las presillas de mujeres en Carabineros. Antes que Pamela Olivares, solo 4 mujeres ostentaron el grado de general, más 2 doctoras del escalafón de sanidad. Importante esta abertura, de haber decidido que ella quedara, la decisión política de nuestra institución, de aceptar, ¿no es cierto?, llegar hasta donde ella estaba para poder acceder al grado general. Eso es un tremendo avance para las mujeres, con la diferencia que es solo uno. Hay 40 generales y hoy día solamente una mujer accede, ¿no es cierto?, en el escalafón regular. Pero creo que estamos abriendo posibilidades. Definitivamente una puerta se abre hasta los más altos honores de la policía uniformada, hasta ahora vedados para ellas. Hace algunos minutos una dificultad técnica, ya retomamos esa noticia sobre la contaminación de Santiago y el lugar que estamos ocupando en un ranking al respecto. Vamos con informaciones internacionales. El expresidente francés Nicolas Sarkozy fue arrestado y quedó bajo custodia policial por presunto financiamiento de su campaña del 2007 con fondos del régimen libio de Muammar Gaddafi. El exmandatario vuelve así a enfrentar casos por escándalos de dineros irregulares desde que dejó el poder. Como se puede ver en Latinoamérica, en Europa y en muchas partes del mundo, el financiamiento de la política es un gran tema y una gran preocupación. Desde su primer año en el poder en 2007, Nicolas Sarkozy se encargó de estrechar sus lazos con el exdirigente libio Muammar Gaddafi. Le organizó una recepción en París, firmaron acuerdos comerciales, hasta que las relaciones se enfriaron cuando en 2011 Francia encabezó la iniciativa para intervenir Libia. Un hecho que no solo tendría como consecuencia la caída del régimen de Gaddafi, indirectamente también significaría el primer golpe a las aspiraciones políticas de Sarkozy. Fue tras eso que desde el régimen libio amenazaron con revelar un secreto que hoy dejó al expresidente francés bajo custodia policial. Nicolas Sarkozy pasó el día retenido en una oficina anticorrupción para responder a un interrogatorio por una investigación judicial que se remonta a 2012. Ese año, el diario digital francés Mediapart publicó testimonios de exfuncionarios libios y un empresario franco-libanés que aseguraban que el régimen de Gaddafi aportó 5 millones de euros para la campaña presidencial de Sarkozy en 2007. Aquí hay aún más evidencias, las más importantes pruebas que este sistema está absolutamente extendido en Francia. Sabemos hoy que parte de ese dinero, y tenemos evidencia de eso, fue transferido y que hubo mucho dinero en efectivo en la campaña de 2007. Los testimonios en su contra no fueron impedimento para que en 2016 Sarkozy anunciara su intención de regresar a la presidencia. Sin embargo, fue un tema que no pudo esquivar durante la campaña y que lo obligó a defenderse. Ninguna controversia, maniobra o manipulación, por más vergonzosa que sea, me detendrá de mi absoluta voluntad de construir una alternativa fuerte y honesta para Francia.
La controversia finalmente le pesó y quedó fuera de la carrera en las primarias de 2016. En ese entonces, los electores no olvidaban que el presunto financiamiento de Lidia no era la única denuncia que caía sobre el exmandatario desde que dejó su cargo. En 2014 ya había estado retenido por 18 horas y compareció ante la justicia por sospechas de tráfico de influencias y corrupción activa. También se le acusó de haber excedido el límite de gastos en su fallida campaña por la reelección en 2012. Para él, todo se trata de un intento por desprestigiarlo. Y aunque después de su última derrota se alejó de la política y de la exposición mediática de su vida privada, todavía sigue siendo una figura central de la derecha francesa a quien los escándalos no abandonan. Y volvemos con esa nota que habíamos prometido. Santiago está por debajo de Asunción, La Paz y Río de Janeiro en un ranking sobre ciudades limpias. Ocupamos el puesto 133 del mundo. Nada de bien. La contaminación ambiental y el poco manejo de la basura son tareas pendientes aquí en la capital. Plaza de Armas de Santiago, kilómetro cero, epicentro de las visitas turísticas que llegan a Chile. ¿Qué piensan los visitantes? ¿Es nuestra capital una ciudad limpia? Sí, es bastante limpio. Siento que hay más limpieza aquí que en la Ciudad de México. Es más limpia y más verde que otras ciudades que he visto en Sudamérica, como Buenos Aires o Sao Paulo. Pero si le preguntamos a los santiaguinos... La gente no tiene educación para mantener la ciudad limpia. No es limpia la ciudad, no. ¿Por qué? Aquí en el centro se hay papeles, enciclopedia de cigarros. Al lado de la estación central, Conchalí, todo rayado, sucio. Un Santiago centro limpio, con pocos papeles en el suelo, basureros disponibles y personal de aseo. Pero en el sector surponiente de Santiago todavía es posible encontrar este tipo de microbasurales en plena ciudad. Una señal clarísima de que todavía falta mucho por aprender en torno al manejo del residuo y de la basura. La gente es irresponsable y cochina, porque imagínate que son empresas de camiones que vienen a botar. Un ranking comparó el nivel sanitario o de limpieza de 231 ciudades en el mundo, el tratamiento de basura, el de aguas servidas, contaminación atmosférica y disponibilidad de agua. En Latinoamérica lideran Montevideo y Buenos Aires con el lugar 71 y 82 del mundo. Santiago está relegado al puesto 133 detrás de Asunción, La Paz y Río de Janeiro. En Santiago se está empezando a trabajar en estos temas, hay avances, pero todavía no somos pioneros en temas de reciclaje de residuos, separación de residuos, por más que se hacen intentos locales. Y aunque la mitad de los chilenos dice separar su basura, aún no hay resultados efectivos en reciclaje. Mucho del material potencialmente recuperable termina en vertederos. El desafío es diseñar buenos sistemas de recolección de residuos, diseñar puntos limpios simples, mucho más cercanos, diseñar recolecciones selectivas que pasen por las casas recogiendo todo esto que está separado. Pero Santiago también tiene otro punto débil. El smog está muy fuerte. O sea, estuvimos en el funicular, y igual que México. Santiago logró reducir la contaminación un 50% en la década del 90 y desde esa fecha ha continuado disminuyendo, aunque más lento. Desafortunadamente, estamos rodeados por montañas, en invierno hay muy poco viento y por lo tanto esas condiciones son las que no son adversas, ahí no hay caso. De todas formas, el desafío es tener una ciudad más limpia, con mayor tasa de reciclaje y con planes efectivos que permitan mejorar la calidad de nuestro aire. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensas tú, Matías del Río? A ver. Los hombres chilenos estarían abiertos a usar ellos un método anticonceptivo que inhiba la producción de espermatozoides. Yo creo que hay mucho de machismo, creen que esto es tema de las mujeres. Veamos. Eso es lo que creo yo. Hay una posibilidad, que es errónea, a mi parecer, ese concepto. Una posibilidad que no es lejana, hasta que acabas de mencionar. Incluso hay una pastilla anticonceptiva masculina que se está probando en los Estados Unidos y prontamente un gel podría llegar al mercado local. ¿Tomaría usted un anticonceptivo para cuidarse? No sé, es que no sé todavía. Sí, claro. Si es que las mujeres ocupan para prevenir el embarazo, ¿por qué no los hombres? Se identifica la pastilla anticonceptiva con el elemento femenino, entonces que las tome un hombre. Que un hombre tome el control de la fertilidad parece casi imposible. Hormonas y procedimientos que se alejan de las mentes de los chilenos. Tratamientos masculinos que se acercan al mercado casi medio siglo después que estas pastillas revolucionaran al mundo de la mujer.
Es que hay parte de Chile que está preparada, parte de Chile que está cerrado y esa cuestión, estamos en un proceso de cambio y va a suceder en la medida que pase el tiempo, que las nuevas generaciones... Nada de nuevas generaciones. En Estados Unidos ya se probó la primera píldora anticonceptiva masculina. En una primera fase se estudió la aceptación de la hormona en 100 hombres. Ahora comenzará la etapa clínica, comprobar en parejas por un periodo prolongado la eficacia como anticonceptivo. Los tratamientos hormonales de anticoncepción masculina están en fase de estudio. Están en fase 1, que son las pastillas, los comprimidos orales, en fase 2, los inyectables, y ahora va a partir también un fase 2, que significa que se va a probar en pareja los tratamientos en gel. Un estudio internacional que podría tener a Chile como protagonista. Se espera probar en 8 países y nosotros estamos en la nómina. Un gel que se aplica a los brazos con hormonas que buscan inhibir a la gonadotropina, la encargada de producir espermatozoides. Tratamientos que aún no están en el mercado y los efectos secundarios generan temores entre los hombres chilenos. Diría que no, porque además que pueden tener efectos colaterales, así que no. Si fuera así, no, mejor el condón. Entonces yo creo que no los tomaría. Siempre no hemos llevado el peso a todo, po. No sabemos si van a tener efectos, cuáles son los efectos colaterales. Han demostrado que pueden disminuir la cantidad de espermatozoides, pero si hay efectos colaterales no se sabe todavía con la evidencia que tenemos hasta este momento. Habrá que esperar unos años para ver los resultados definitivos. Una píldora o un gel que podrían provocar una segunda revolución sexual. Hombres que manejen su propia fertilidad. Además del cambio médico, hay un cambio cultural de por medio en este tema que hace falta enfrentarlo. Bueno, en nuestro país, este tema sí es preocupante. 1 de cada 3 niños de octavo básico tiene aprendizaje insuficiente en matemáticas. El nivel OCDE o a nivel OCDE estamos bajo la media y solo compensa en la comparación latinoamericana, donde lideramos el ranking en resultados globales. Claro, la relación con los números tiene sus complicaciones y sus matices, porque si bien muchos niños conocen las operaciones, al momento de enfrentarse a un problema matemático no logran resolverlo, porque sabemos que matemática es mucho más que saber sumar, restar, dividir, multiplicar. Es también aplicarla a lo cotidiano y ahí sí que estamos al debe. Gustavo, escúchalo, tiene una cuenta en el almacén de su barrio. El lunes compró mercadería por 7.500 pesos. El martes compró verdura por 3.600. Y el miércoles abonó 10.000. ¿Ya? ¿En qué situación quedó su cuenta si antes del lunes no debía? Ya no sé. ¿Me puedo devolver? Que a niños de octavo básico se les dificulte resolver un simple problema de suma y resta no es un asunto aislado ni puntual, sino reflejo de una crítica situación del país. 4 de cada 10 estudiantes de octavo tienen un nivel de aprendizaje insuficiente en matemáticas. En octavo básico saben sumar, más dificultad restar, multiplicar y más dificultad dividir con números naturales. Pero te puedo decir que con los decimales eso es muy complejo. Como país, estamos reprobando en matemáticas. No estamos logrando aprendizaje de pensamiento matemático. Y lo que es peor, cada día son más los niños y jóvenes que se acomplejan, atemorizan y se inhiben con las matemáticas. Las matemáticas se transformaron en mi pesadilla. 12 por 12, ya, Hansel. Y 13 por 13, ya. Creo que soy un poco malo para las matemáticas. Malo, pero malísimo. Era mala. Terminé el cuarto medio con un 3. Bueno para las matemáticas. Porque me gustaban. Me defendía. Soy malo. ¿Verdad? No, nunca fue como mi fuerte las matemáticas. Muy mala. Según la Agencia de Calidad de la Educación, 1 de cada 3 niños tiene aprendizaje insuficiente en lo que tiene que ver con el pensamiento, la resolución y el uso de las matemáticas en la vida cotidiana.
no comprende el problema que le estamos preguntando en una pregunta de una resolución de problema, de inferir, de interpretar o de aplicar finalmente una operación matemática, o no logre finalmente aplicar lo básico, sumar, restar, dividir. El problema es más grave en los segmentos más vulnerables. La cifra de insuficiencia en cuanto al manejo y conocimiento de estas se aproxima al 65% en la población de octavo básico. La operatoria es más fácil, sí. Lo que les cuesta más a los chiquillos es leerlo completo. Tenemos alrededor de 700 colegios en el país donde tenemos una situación crítica en términos de los aprendizajes básicos finalmente, las oportunidades que finalmente le estamos entregando a esos estudiantes. Entre los países de la OCDE estamos debajo del promedio. Dentro de Sudamérica somos de los mejores. Volvamos al ejercicio que inició este reportaje. Don Gustavo tiene una cuenta en el almacén de su barrio. El lunes compró mercadería por 7.500 pesos, el martes compró verduras por 3.600 y el miércoles abonó 10.000. ¿En qué situación quedó su cuenta si antes del lunes no debía? La respuesta es que don Gustavo debe 1.100 pesos. Como siempre, el problema aritmético de sumas y restas pudo complicar tanto a niños que ya llevan 8 años de escolaridad. ¿Dónde está el problema? La palabra. O sea, tenemos un problema de que no tenemos una buena comprensión lectora. Todos conocen la palabra. No todos saben lo que es abonar. Abono, aboné, pagué. No. Al comienzo del año escolar denunciamos el caso de 2 niños que fueron promovidos a octavo básico sin siquiera saber leer. Partir de entonces. Y eran los casos más críticos de la grave situación educacional que hay en Cerro Navia, donde más de la mitad de los alumnos que rindieron el CIMSE presentaron serias deficiencias para leer y comprender un texto. El déficit de lectura es un problema presente en cada uno de los colegios a nivel nacional y esa debilidad incide en la comprensión de los más elementales ejercicios matemáticos. ¿Inicial antes de las matemáticas? La capacidad lectora incide en el aprendizaje después de cualquier asignatura o saber. Lo que nos hemos encontrado es que pueden haber muy buenos profesores tratando de enseñar la habilidad matemática, pero el estudiante no comprende finalmente el problema. En esa línea tenemos un sentido de urgencia de mejorar la comprensión lectora. Sin embargo, el problema de las matemáticas en el país es más complejo y sistémico que solo el hecho de no comprender un enunciado o problema. En el que está involucrada desde la escuela, con sus organizaciones, los docentes, pero también en las universidades que forman profesores, el Ministerio de Educación que determina, ¿cierto?, las bases curriculares, los contenidos que deben los niños aprender. No, pues ¿te acuerdas de teorema de Pitágoras? Pitágoras, ¿te acuerdas cuando hicimos los cuadraditos y pusimos las cositas, los colores al lado? Ya, pues. ¿Con cuánto mide el ángulo recto? No, lo que pasa es que los chiquillos tuvieron 2 meses de vacaciones por lo visto, y yo te dije están al 0. Ellos saben que ese ángulo que está ahí mide ¿cuánto? 90. ¿Saben que mide 90 grados? Y si es 90 grados, ¿cómo se llama el triángulo? No, triángulo rectángulo. Por años, el Centro Félix Klein de la USACH se ha dedicado a la investigación, desarrollo y transferencia pedagógica de las matemáticas y tienen el convencimiento que esta área del conocimiento no es excluyente para nadie. Cualquier niño con sus capacidades cognitivas normales puede aprender matemática y a un nivel de complejidad elevado. Tiempo atrás hicieron una gran investigación a nivel nacional. Aplicaron un problema poco usual a las didácticas escolares cotidianas a cerca de 10.000 niños desde tercero a octavo básico. El enunciado era: si 3 bebidas y 2 pizzas cuestan 7.000 pesos y 3 pizzas y 3 bebidas cuestan 9.000 pesos, ¿cuánto cuesta una pizza y cuánto una bebida? El 85% de los niños de primer ciclo, específicamente de tercero y cuarto básico, respondieron acertadamente el problema. La pizza cuesta 2.000 y la bebida 1.000. Mientras que los alumnos del segundo ciclo, o sea, niños con hasta 8 años de escolaridad, no pudieron siquiera abordar el problema. Los estudiantes van paulatinamente inhibiendo sus capacidades matemáticas
para enfrentarse a la resolución de problemas. ¿Cómo se explica el decrecimiento de las habilidades matemáticas en la medida que avanza el nivel de escolaridad? Tendríamos que suponer que la astucia del niño de tercero le gana al conocimiento matemático del que dispone un niño de octavo. O sea, no podríamos afirmar, o sea, sería penoso. Un niño de octavo tiene 5 años más de experiencia matemática con un montón más de herramientas y de conocimiento. El problema no es el conocimiento, el problema es cómo lo han construido. Si te fijas, Dante hizo todo el proceso matemático y lo hizo bien. Esto ellos lo aprendieron el año pasado, ¿ya? En séptimo. ¿Qué se les olvidó? La simbología matemática. Se les olvidó recordar el ángulo recto, que era de 90. Tuvimos que recordarlo entre todos. ¿Qué se les olvidó? Las palabras nuevas que a ellos les cuesta, cateto, hipotenusa. El punto en cuestión es el modelo pedagógico que hasta ahora se da en muchas de las aulas del país. Pero de manera general podríamos decir que la enseñanza de las matemáticas sigue siendo tradicional, en la que el profesor expone el conocimiento de una manera muy teórica en el sentido de explicada, ¿no? Y el estudiante lo que hace después es repetir lo que previamente le explicó su profesor. Isidora tiene 21 años, cursó casi toda la enseñanza básica y media con nota roja en matemáticas. Si tenía una buena nota era, no sé, un 4, 5, un 5 cuando mucho. Pero en general mi promedio en matemática era un 3, 3, 3, 3, 4. Me costaba llegar al 4. Cuenta que lo que más la marcó fue el comentario de una profesora cuando ella estaba en quinto básico, una sentencia que hasta la fecha la estigmatiza y que tiene que ver con la expectativa que el profesor tiene de sus alumnos. Una vez una profe, en una entrevista con mi mamá, le dijo, bueno, lo único que podemos esperar de la Isidora es que en el futuro sea modelo, porque no tiene como otro remedio, no aprende. ¿Y qué edad tenías tú? Como 10, 11 años más o menos. Las expectativas de aprendizaje se han transformado en factor clave para entender la aversión a los números. Hay estudios que muestran que los docentes, sin ser su intención, sin querer, digamos, perjudicar a sus estudiantes, todo al revés, muy rápidamente leen el aula que tienen y suele haber un discurso un poco más desafiante con aquel alumno que es más rápido, hábil, y el estudiante que tiene quizás una mayor dificultad, entonces suele estar, digamos, con un rol menos protagónico, vamos a decirlo así. Los menos estimulados se convencerán que son malos para las matemáticas. Las expectativas de los adultos, los estereotipos que finalmente construimos, las creencias que le cargamos son centrales. Decir que estos niños son buenos para las matemáticas y eso es malo, y estos son malos, genera muchas complicaciones. Todo niño puede ser bueno para las matemáticas. Lo que en muchos casos será reforzado en las casas por aquellos padres que también desarrollaron este determinismo o rechazo matemático. A veces el año pasado tuve una profesora que ella a veces llegaba un poco estresada de su casa, entonces eso complicaba un poco más la clase. ¿Y cómo se complicaba? Por ejemplo, a veces uno le preguntaba cosas, ella nos ayudaba y después cuando ya quería mucha ayuda, ya pedía a veces cuando uno no entendía bien la clase, ella venía y le dice, ya te voy a explicar la última vez y no te explico más. Entonces esa era como la frase que a uno le complicaba bastante eso. Yo creo que tenemos una responsabilidad país, que no formamos buenos profesores o cualquiera fue profesor en los últimos 30 años. Y necesitamos profesores que sean buenos, que sean comprometidos y que tengan desarrollo profesional. En ese tema yo creo que no hay que echarle la culpa a los profesores, pero sí hay que desafiarlos, que la mejora es con ellos y que necesitamos que ellos sean de parte de la solución en este problema finalmente que tenemos hoy día como país. Que se mantenga la misma dinámica pasiva de aprendizaje en que el profesor expone y los alumnos escuchan es parte del diagnóstico de por qué las matemáticas no están rindiendo. Lo que hay que intentar es apoyar a los profesores para que cambien sustantivamente la manera de enseñar las matemáticas, en el que la resolución de problemas
no aparezca al final del estudio donde se apliquen los contenidos que previamente aprendí, sino que la resolución de problemas sea una vía para construir conocimiento. Se trata de un cambio del paradigma educacional. Esto va en el sentido opuesto a cómo muchos de nosotros aprendimos la matemática, a cómo nos formaron para ser profesores de matemáticas. Por lo tanto, le estamos pidiendo un cambio complicado. El 2010, cuando Joaquín Lavín era ministro de Educación, anunció que se implementaría el método Singapur para cambiar la forma de enseñar las matemáticas, pero el esfuerzo se fumó casi al mismo momento en que el político dejó de ser ministro. Un libro Singapur, del método Singapur, sin capacitación, sin apoyo, es evidente que lo que produce es mucha angustia en el profesorado, desconcierto y finalmente, probablemente incluso, eso no lo puedo hacer. Lo rechacen. Mientras se define el nuevo paradigma de la manera de enseñar las matemáticas, la Agencia de la Calidad de la Educación ha incentivado un plan de evaluación progresiva. Para que el profesor por niño detecte cuáles son sus conocimientos y habilidades en lo que tiene que ver con lectura o matemática. ¿Para qué? Para que en función de dónde está en el aprendizaje, no en el currículum, finalmente realice sus clases, para que movilice los aprendizajes de cada niño y niña que está en la sala de clases. Para los expertos, los niveles de tercero y cuarto año básico son claves para encantar a los niños con las matemáticas, de generar una expectativa positiva en cada uno de los alumnos, seducirlos con la aventura de descubrir soluciones y hacer de la aritmética, las ecuaciones y la geometría una aventura intelectual que los enorgullezca. 97 más 5, 92. Perfecto. Todos los niños pueden, y ahí están los profesores con el trabajo que hacen que puedan apoyarlos, identificar ese talento que todos los niños tienen. Gran mito, soy malo para las matemáticas. No es tan cierto, no es así. Además, descubrir las matemáticas es fascinante, aunque uno las descubre tarde. Son fascinantes. Vamos con otras informaciones. El último rinoceronte blanco macho que habitaba en nuestro planeta fue sacrificado por complicaciones de salud. Bueno, ahora de esa especie solo quedan 2 hembras en todo el mundo y los científicos ya comenzaron a analizar técnicas de reproducción artificial para evitar la extinción total de este animal. Rinocerontes como este poblaron la Tierra durante 26 millones de años, pero hoy de ellos sobreviven solo 2 hembras. El último rinoceronte blanco del norte macho acaba de morir y con él se fue la última esperanza de que su especie no se extinga por completo, por lo menos de forma natural. Perder a Sudán fue algo muy triste. Demuestra claramente la magnitud de la codicia humana y el tipo de impacto que los seres humanos pueden tener en la naturaleza. La caza furtiva, las guerrillas en sus hábitats naturales en África, pero sobre todo la demanda de cuernos de rinoceronte para adornos, herramientas o la medicina tradicional asiática provocaron que estos animales estén en peligro de extinción crítica desde 2008. El rinoceronte llamado Sudán tenía 45 años, 90 en la edad humana y vivía en la reserva natural de Olpeyeta, al centro de Kenia, junto a su hija y su nieta. Sus veterinarios lo tenían sometido a estrictos cuidados de salud, pero el debilitamiento de sus músculos y huesos era irreversible. Su piel estaba llena de heridas y en sus últimas 24 horas de vida, el rinoceronte ya no pudo ni siquiera mantenerse en pie, por lo que sus veterinarios y cuidadores decidieron aplicarle la eutanasia. Estaba totalmente debilitado, no podía levantarse. Su pie izquierdo se dio por completo, no podía sostenerse ni pararse. Con la muerte de Sudán, el rinoceronte blanco del norte teóricamente estaría extinto, pero ahora las esperanzas están puestas en su material genético. Sus restos se usarán para la recuperación y conservación de la especie. Además, parte de ellos se están considerando para diversos usos, como la educación, la investigación científica y otras cosas. Como la muerte de este rinoceronte era algo que muchos ya veían venir, los científicos comenzaron a analizar técnicas artificiales para mantener su especie. Incluso la imagen de Sudán se hizo popular el año pasado cuando sus cuidadores le crearon un perfil en la plataforma digital de citas Tinder. Así recaudaron fondos para ahora desarrollar la fecundación in vitro con los óvulos de las únicas 2 sobrevivientes.
Aunque nunca antes se hizo algo similar con un rinoceronte, esta sería oficialmente la última esperanza de que la especie no desaparezca para siempre. Actriz, cantante, activista, una mujer que se convirtió en símbolo de una época y que a sus 83 años vuelve a hacer noticia. Brigitte Bardot acaba de publicar su biografía definitiva y sorprende con sus confesiones. Toi qui marches dans le vent, seul dans la trop grande ville. Fue un suceso realmente. Yo tenía 13, 14 años en su apogeo y para mí era ya la muerte. Mostró un mundo más desprejuiciado, más osada. Era la contraparte europea de Marilyn Monroe. Lágrimas de combate. El título de la autobiografía de la célebre actriz, cantante y activista Brigitte Bardot. Relato desgarrador y sin tapujos de una mujer que, acaso sin proponérselo, se convirtió en símbolo sexual y figura icónica del cine francés en los años 50 y 60. No formo parte de la raza humana y no quiero integrarla. Me siento diferente, casi anormal. La sentencia de una figura que se hizo conocida mundialmente por sus iniciales BB. Alabada por su belleza, Brigitte Bardot confiesa en su libro que nunca tuvo seguridad en sí misma. Jamás me sentí hermosa. Recién ahora comienzo a darme cuenta de esa famosa belleza que originó mi éxito. Puede resultar sorprendente, pero no tengo confianza en mí. Todo me aterroriza. En primer lugar, era muy hermosa, aunque ella diga que no, que ella no se encontraba bonita, esa no se la creo. Pero sí, era muy atractiva y además era muy... revolucionó un poco la pantalla porque fue más osada, digamos, que otras actrices. Aunque se retiró de la actuación cuando tenía solo 39 años, dejó imágenes imborrables en su paso por la pantalla grande. Era muy atractiva, muy erótica. Ese baile sobre una mesa, batita pelada, causó sensación. Era esa boca, esa cara entre niña-mujer que tanto le gustaba a los directores. Durante su carrera, Brigitte Bardot participó en 48 películas y grabó más de 80 canciones, hasta que dejó la escena artística para consagrar su vida a la defensa de los animales. Cuando lo abandoné, no podía más. Es muy difícil soportar el reverso de la medalla. Estoy convencida de que la celebridad destruye. La mayoría de las grandes actrices tuvo un destino trágico. La popularidad es un veneno que me impidió vivir mi vida. Para muchos, Brigitte Bardot fue el equivalente a Marilyn Monroe para el cine europeo. Para mí la Marilyn Monroe es el sumum de eso, ¿no? Además de eso, inteligente, además de eso, buena actriz, no, es otra cosa, es otro fenómeno para mi gusto. La Monroe es grande de verdad. La Bardot causó esa sensación, por supuesto. Durante los últimos años, Brigitte Bardot se ha convertido en un personaje controvertido. Incluso ha sido calificada como racista y homofóbica. Brigitte Bardot embrujeció con la edad. Se convirtió en un personaje horrible, un personaje muy agresivo e inasertivo, racista. Cosa que antes, en los años 60, nunca se le conoció. Una vida tormentosa marcada por 4 matrimonios, un hijo y casi un centenar de amoríos. Todo relatado con inusitada crudeza en un libro de 255 páginas. Lo cierto es que la Bardot sigue dando que hablar. La mujer, que hace más de 40 años dejó vacante un cetro que ninguna actriz ha vuelto a ocupar. Y este sí que es escándalo y sigue creciendo. Facebook
continúa desplomándose en la bolsa de Wall Street de Nueva York tras conocerse que los datos de unos 50 millones de sus usuarios fueron usados por una empresa británica, al parecer de forma ilegal, para favorecer la candidatura de Donald Trump. El fundador de una de las redes sociales más usadas en el planeta se mantiene en silencio, pero Mark Zuckerberg ya fue citado por el Parlamento británico y también por la Eurocámara. ¿Cuántas veces se ha encontrado en Facebook un test que promete descifrar la edad que aparenta realmente o descubrir a qué famoso se parece? Una aplicación aparentemente inocente desató un escándalo que en solo un día provocó que Facebook perdiera varias decenas de millones de dólares. New York Times y The Guardian destaparon la polémica cuando publicaron que la empresa de datos Cambridge Analytica obtuvo la información personal de 50 millones de perfiles de Facebook con el objetivo de beneficiar la campaña presidencial de Donald Trump. Un ex trabajador los delató. Estos datos se usaron para crear algoritmos de perfil que nos permitieran explorar vulnerabilidades mentales de las personas y luego mapear formas de inyectar información en diferentes flujos o canales de contenido en línea para que las personas comenzaran a ver por todos lados cosas que pueden no ser verdad. Fue un test que proponía a los usuarios descubrir su personalidad, la herramienta que utilizaron para obtener las actualizaciones de estado, los me gusta y hasta los mensajes privados del 15% de la población de Estados Unidos. La app solicitaba los permisos para acceder a la información personal del usuario y la de sus amigos. De esa forma, la firma británica Cambridge Analytica logró saber cuál debía ser el contenido, tema y hasta el tono de los mensajes para influir en los usuarios y favorecer, por ejemplo, la campaña política de Donald Trump, liderada en ese entonces por Steve Bannon. Steve quería armas para su guerra cultural. Eso era lo que él quería. Y eso es lo que le ofrecimos, una forma de lograr lo que él quería hacer, que era cambiar la cultura de Estados Unidos. No solo lo hicieron con publicidad, sino que también con noticias falsas. Facebook, que habría tratado de detener la publicación del escándalo por vías judiciales, asegura que la recopilación de datos no significa que se haya vulnerado la seguridad, ya que los usuarios cedieron su información voluntariamente. Pero esa explicación no deja a nadie conforme. Ahora tanto Estados Unidos como Inglaterra investiga a la compañía. Voy a escribirle a Mark Zuckerberg para pedirle que él u otro alto ejecutivo de la compañía declare ante nosotros para dejar claro que Facebook sabía sobre este incumplimiento en la protección de los datos de los usuarios. ¿Por qué no tomaron acciones contra Cambridge Analytica antes? ¿Y por qué no informaron a los usuarios a los que se les tomaron los datos? El escándalo dentro de la empresa Cambridge Analytica es mucho peor. Un periodista de la cadena Channel 4 se hizo pasar por un representante de un millonario que buscaba posicionar candidatos en Sri Lanka. Los más altos cargos de esta firma le revelaron sus técnicas de trabajo con prostitutas y exespías para atender trampas a los políticos, desacreditarlos e influir en procesos electorales. To finance his campaign in exchange for land, for instance. We'll have the whole thing recorded on cameras. Blank out the face of our guy and we'll have posted on the internet. El propio presidente ejecutivo de la empresa de análisis de datos asegura que sus tácticas fueron usadas en Estados Unidos, África, México, Malasia y que se están implementando en Brasil, China y Australia. El escándalo ya provocó su despido y promete seguir plantando dudas sobre qué tan resguardados están nuestros datos en las redes sociales. 24 horas Deportes. ¿Cómo están? Buenas noches. Hoy Alexis Sánchez se unió al plantel de la selección chilena en Estocolmo preparando el partido del día sábado, amistoso donde la Roja va a enfrentar a Suecia. Se unió Alexis Sánchez y publicó una foto en redes sociales, en Instagram, en Twitter, una foto con todo el plantel y decía familia. Arturo Vidal ocupó la misma fotografía y escribió: ahora sí estamos todos. Interprete usted, juzgue usted, a estas alturas todo este lío me da pena. Comentamos después de la nota y los detalles. Vea. ¡Gracias, Alexis! En este minuto llega Alexis Sánchez. ¿Qué tal el viaje? Saludos.
Uno de los últimos arribos, tal vez el más esperado, Alexis Sánchez, el goleador histórico de La Roja, ya se sumó a los trabajos del equipo nacional en Estocolmo. ¿Habló del tema de Claudio Bravo? Por favor, ídolo. Ahí. Una foto con la niña. Silencio total del jugador del Manchester United que se unió a sus compañeros y de inmediato subió una foto con la palabra familia. ¿Un mensaje para Bravo? Una imagen donde aparece Alexis, destaca el abrazo de Medel con Vidal y los inseparables Aránguiz y Vargas. Pero no solo eso, esa misma foto fue publicada por Arturo Vidal con una frase decidora que parte diciendo: ahora sí estamos todos. Hasta el momento, pocos han hablado públicamente ante los medios de comunicación del conflicto con Claudio Bravo. Nos encuentra Claudio para dar sus razones y su motivo por el cual no se está ausente en la selección. Sin duda es una pieza clave. Claudio lleva tanto años en la selección que es un emblema en la selección, y que no se encuentre hoy acá, la verdad que bueno, que como a todos lo tiene un poco desviado del tema de lo que son los dos partidos amistosos. Rueda intenta no tocar el tema Bravo, aunque de seguro no le habrán gustado los mensajes de sus jugadores en redes sociales. Tendrá hasta el viernes, cuando ofrecerá su primera conferencia en Europa, para mantener el silencio. De momento, está preparando psicológicamente a sus jugadores para los próximos desafíos, y para eso se sumó a su staff a Orlando Caicedo, psicoterapeuta, cerebro de los planteles de Rueda, el gran motivador y guía de los éxitos del caleño. Se suma al ayudante técnico Bernardo Redín y al preparador físico Carlos Velasco. Este es el entrenador Jay Anderson de la selección de Suecia, el responsable de la clasificación de su equipo al Mundial de Rusia, eliminando nada menos que a Italia. And that's it. Delight for Sweden. Magnificent performance from Jan Andersson's team over 2 legs. El rival de La Roja este sábado tiene como base el equipo campeón europeo sub-21 del 2015, un cuadro joven que respeta a Chile. Chile es una potencia en el fútbol que no irá al Mundial por diferencia de goles. El año pasado llegaron a la final de la Copa Confederaciones. Será un partido duro. Esta será una buena prueba para nosotros. Las figuras de este equipo son Víctor Lindelof, compañero de Alexis Sánchez en el Manchester United; Emil Kraft, compañero de Eric Pulgar en el Genoa de Italia; Emil Forsberg del Leipzig de Alemania; y John Guidetti, compañero de Guillermo Maripán en el Alavés de España. Sabemos que Suecia es un gran equipo, una gran selección que va a participar en el Mundial y bueno, nos vamos a medir ante un gran rival. Se acerca el primer partido de la era Rueda, marcado por la ausencia de Claudio Bravo. Comienza un nuevo periodo, una nueva época en la selección chilena, que inició con turbulencias y varios mensajes por redes sociales. Por eso le decía anteriormente, me da pena a estas alturas. Yo he expresado mi posición respecto al caso Bravo, creo que se equivocó, fue feo. Estoy de acuerdo sí en el fondo, no con la forma, eso de condicionar su nominación a la selección chilena, pero me da pena porque no puede terminar de esta manera la mejor generación en la historia de nuestro fútbol. Entendiendo que Claudio Bravo es parte de este equipo, es parte de este camarín, es parte del plantel. Es quien, por ejemplo, apoyó de inmediato, sí, fue el primero públicamente en apoyar a Arturo Vidal cuando cometió ese acto de indisciplina, cuando tuvo ese accidente, cuando venía desde un casino en medio de la Copa América. En fin, creo que no puede terminar de esta manera. Tiene que haber una comunicación, un diálogo y resolver de una vez por todas este problema. Problema también que hay en el fútbol chileno respecto al arbitraje. 6 fechas en el torneo nacional y ya son cuestionados los jueces por graves errores. Vamos a ver la nota y luego comentamos de lo que está ocurriendo. ¿Qué dice el presidente de la comisión, Enrique Oces? Lo vemos y escuchamos a continuación. Los hombres de negro vuelven a estar en la mira, nuevos errores, nuevas polémicas que instalan una vez más la pregunta: ¿el arbitraje chileno vive una crisis? El arbitraje siempre está en el ojo del huracán, siempre es foco de crisis, y los que estamos medio insertos en esta actividad sabemos que es así, convivimos con ello, tratamos de equivocarnos lo menos posible. El presidente de la Comisión de Arbitraje, Enrique Oces, defiende a los suyos, sin embargo, reconoce que algunas equivocaciones son injustificables. Todas las semanas, en todas las canchas del mundo, suceden errores.
no tan graves o no tan burdos el error como cometió Jona el fin de semana pasado, pero es parte de su aprendizaje, es parte de su desarrollo. No solo eso, asegura que los desaciertos graves como el de Héctor Jona en la simulación de Jan Meneses serán sancionados. El equipo titular que entró la semana pasada puede sufrir modificaciones, igual que un partido de fútbol, los jugadores no, o el equipo no funcionó como uno esperaba y le irán a la banca, esperarán su siguiente oportunidad. Oces asegura que la medida de transparentar los informes de los jueces apunta justamente a asumir los errores. Pero, ¿qué dicen estos reportes? ¿Se ajustan realmente a lo que ocurrió en la cancha? Esto fue parte del diálogo que Guedes sostuvo con el árbitro tras su expulsión. Denuncien estas cosas, porque si no quedo yo como un llorón y un loco, porque le pregunté al árbitro si estaba contento. No le insulté, no le dije nada. Según Jona, el entrenador le dijo: ahora estás contento, ahora están contentos ustedes y vos también, pero no consigna la existencia de insultos. Entonces, a partir de ahí el problema no es mío, el problema es de OCE, que no tiene a los árbitros al nivel que se merece el campeonato chileno. Y si el técnico insiste en este tipo de declaraciones, evidentemente que vamos a tomar medidas. Las expulsiones de Everton en el duelo ante la U también generaron dudas en el caso de Kevin Medel. El informe no clarifica reglamentariamente si es que la jugada justificaba la expulsión, mientras que en el caso de Patricio Rubio el documento menciona un inexistente golpe de puño, fallas que se repiten fin de semana tras fin de semana. La implementación del polémico VAR podría solucionar el problema. Hoy día Chile tiene una condición económica y el fútbol chileno tiene una condición económica que permite hacerlo. Por lo tanto, sería un muy buen elemento que podría ayudar a dilucidar todo este tipo de situaciones que se han producido y que se han provocado en las últimas semanas. El VAR no nos va a solucionar la vida nos va a solucionar en capacitar árbitros, en tener mejores árbitros, en educar para el futuro mejores jugadores. El debate está abierto en relación a un tema que sigue generando controversia y que incluso repercutió en algunos medios internacionales como la BBC. El nivel del arbitraje nacional vuelve a instalarse en el foco de la polémica. Soy majadero, lo he dicho, no va a cambiar cuando se mantengan los que mandan hoy día en el arbitraje ahí en el fútbol chileno. No sé qué compromiso, por ejemplo, tiene Arturo Salá con el director de la carrera de árbitro, Gastón Castro, que recordemos en algún periodo de Maynicol lo sacó y después volvió con Jaue. Y se mantiene ahí, donde se forman los árbitros. Ahí está maleado el asunto. Lo he dicho desde hace muchos años. A propósito de lo de Guede, recibió una fecha de castigo. Fue citado Jan Meneses, el futbolista de Universidad de Concepción, y una fecha de castigo para Patricio Rubio y Kevin Medel, los jugadores de Everton de Viña del Mar, que veíamos ahí la nota de Felipe Rosas. Y ya falta cada vez menos para el Maratón de Santiago 2018, que se va a correr el domingo 8 de abril y será transmitido, por supuesto, acá en TVN. Hoy la carrera tuvo un lanzamiento especial. Se trata del Maratón Social, una serie de actividades paralelas que se van a realizar el mismo domingo 8 y que buscan incorporar a los santiaguinos que por distintas razones no van a participar de esta actividad. El Maratón Social incluye una vertiente ciudadana con actividades culturales y también de mascotas. Otra solidaria que busca recaudar fondos para 10 fundaciones y una sustentable que busca disminuir la huella de carbono del evento. En el lanzamiento del Maratón Social estuvieron presentes, por ejemplo, la ministra del Deporte que vemos ahí y también el alcalde de Santiago. Los escuchamos a continuación. Encuentro que este es el evento deportivo del año en el sentido que tenemos 30.000 chilenos participando, corriendo con sus familias, tenemos los adultos mayores, tenemos personas con discapacidades diferentes, por lo tanto es una fiesta del deporte. Queremos integrar a la comunidad y eso es lo que celebramos y agradecemos a Maratón Santiago por haber hecho este maratón social para que sea una fiesta para la ciudad, para que todos participen. Y esto es una vergüenza. Cochabamba, Bolivia. ¿Sí? Bolivianos tenían que organizar, a propósito de los Juegos Suramericanos, los Parasuramericanos, y dijeron que no pueden. Se les cayó. Y eso merma y dificulta el gran trabajo, por ejemplo, que se ha realizado en nuestro país respecto al deporte paralímpico. Es una vergüenza, ojalá que exista una sanción, porque esto, bueno, no solamente dificulta acá en Chile, sino que al resto de los países que se preparaban para estar en estos Juegos Cochabamba 2018.
Santiago 2014 fue el evento que abrió la ruta, un nuevo camino para el deporte paralímpico en Sudamérica, pero este lunes recibió un inesperado portazo. Los Juegos Parasudamericanos programados para este año fueron cancelados por falta de infraestructura de la ciudad organizadora, Cochabamba. Se han estado preparando porque los Parasudamericanos son para muchos deportes válidos para clasificar a Lima 2019 y Lima 2019 en su efecto para clasificar a Tokio 2020, que es el mega evento deportivo más próximo que tenemos. Ellos son los mayores damnificados, los deportistas paralímpicos que se pierden el certamen más importante de este 2018. Les cambió la planificación, su preparación para otras competencias y también el presupuesto. No es lo mismo ir a clasificar a un mega evento como un Parasudamericano como irse a Europa, por los costos que eso significa. Habiéndose hecho la primera en Chile, esto debe seguirse haciendo cada 4 años. Así avanza Bolivia para la organización de los ODESUR 2018. Algunos recintos lejos de estar terminados, en los cuales también se realizarían los Parasudamericanos. Eso ya no pasará y muchos atletas no podrán revalidar su beca PRODAR en este evento como estaba planificado. Nosotros vivimos de la beca PRODAR, para nosotros es nuestro sueldo. Nosotros nos dedicamos 100% a entrenar. Tiene que haber una respuesta para eso. No se les puede quitar la beca PRODAR, no se les puede bajar la beca PRODAR. No sé qué va a pasar con respecto a eso, porque no va a haber un evento que les permita o revalidar o salir del sistema. Tenemos que ver cuáles son los eventos alternativos que existen, dónde ellos pueden hacer sus marcas, cómo pueden participar. Y así es como se abre una ventana desde el propio Comité Paralímpico chileno, que barajaría la opción de traer los Juegos Parasudamericanos de este año a Santiago. Es un desafío potente porque no solamente recursos, hay un tema logístico no menor. La ventaja que tiene Chile, que tiene las instalaciones, yo creo que lo podemos hacer, pero es un tema que pasa por presupuesto. Sería un tremendo apoyo y reconocimiento al deporte paralímpico de Chile y de toda la América poder hacerlo. Santiago 2018 aparece como una opción que salvaría no solo a los deportistas chilenos, sino que también al deporte parasudamericano después del papelón de Cochabamba. Papelón, totalmente. Ojalá que el Comité Paralímpico de nuestro país pueda tener apoyo, porque está la infraestructura, faltan los recursos. Si efectivamente pueden acceder a que estos juegos se realicen finalmente y que sea acá en nuestro país, principalmente por ellos, por los deportistas, que yo los veo ahí todos los días entrenando, impresionante, ahora, tanto el Mario Recordón como en el Centro de Entrenamiento Olímpico. Ahora, en ese caso también. Solo puede ser apoyo estatal, me imagino, o a estas alturas. A estas alturas con algo rápido y que salgan las plata. Sí, por eso, ojalá. No es fácil tampoco. Gran gesto sería. Nicolás Jarry, sí, se cambió su rival. ¿Cómo? Del Bonis, el argentino, dijo que no va a poder jugar el Master 1000 de Miami por lesión. Va a enfrentar a Cameron Norrie, que es un británico, 105 del ranking ATP. Ahí lo va a enfrentar en primera ronda entonces Nicolás Jarry. En primera, no en segunda. No, en primera. Se cambió, no es que ganó la primera. Exactamente. Está lesionado y no ocurre ese partido. Exactamente. Y si gana ahí, enfrenta a Schwartzman. Gracias. Que estén muy bien, buenas noches. Nos vemos. Chao. Buenas noches. Chao. Vamos con otras historias, sus amores, excesos, conquistas, su camino a la fama. Luis Miguel, la serie, está en la cuenta regresiva de su estreno. Si la historia oficial autorizada del Sol de México llegará a la web y la televisión de manera simultánea, ¿será este el renacer del ídolo mexicano? La música es un mundo muy difícil. La gente especula. Es una carrera muy sacrificada. A veces me pregunto si ha valido la pena. Verdad solo hay una. Esta es mi historia. Todo lo que tenga que ver con Luis Miguel llama mucho la atención. Para mí es un fenómeno, es un artista maravilloso.
Luis Miguel, la serie, reveló nuevas imágenes preparando el terreno para su inminente estreno simultáneo en Netflix y Telemundo. Una producción que contará desde las inseguridades de adolescentes del Sol de México hasta tragedias personales que el público nunca supo. Tiene una historia de sufrimiento, de dolor, de maltrato, de desaparición de su mamá, de un nacimiento medio complejo que entre Puerto Rico, que México, que no sé qué, que también llama mucho la atención, es media telenovelesca su historia. En la cuenta regresiva del debut de la serie, Luis Miguel vive días positivos. Al parecer, los nubarrones de los malos momentos se disiparon y la gira México por Siempre, que comenzó en febrero, sigue sumando fechas. El cantante poco a poco se reconcilia con sus fans y además se muestra amable cada vez que puede con la prensa. Tan cercano, Luis Miguel, es un gusto verte. Encantado. ¿Estás grabándonos? Encantado, muchas gracias. De tu serie, ¿qué nos puedes contar? Amables, muchas gracias. ¿Qué le dices que eres el consentido, Luis Miguel? Perdón, Que llega un punto en el que hasta el más grande se da cuenta que la humildad es parte de la grandeza. Es increíble. En todos los conciertos que he estado aquí, es hermosa, señora. Ha estado conmigo en todos. Es más, es probable que haya estado más veces que yo. Un aplauso a esta mujer por su incondicionalidad y todo el mundo ¡bravo! Eso Luis Miguel hace 10 años no lo hacía. El mexicano sabe que tras los escándalos su fanaticada siempre ha estado ahí, su apoyo es incondicional. Gracias. 36 años de carrera y ya más de 2 años de ausencia en Chile. Aunque no hay show cerrado hasta ahora, se espera que el último trimestre del año aterrice en Chile, tal como es su tradición desde 1994. Luis Miguel volverá con esta vitalidad y en su mejor momento. Antes, eso sí, sus fanáticas podrán revivir su historia en la serie que está pronta a estrenarse. 1 persona herida dejó una nueva explosión en Austin, Texas. Se convierte en el 6º incidente similar que desde el principio de este mes ha dejado 2 muertos en el estado norteamericano. Esta última detonación ocurrió en una tienda ubicada al sur de la capital tejana y una persona quedó con lesiones. La policía y bomberos siguen en el lugar atendiendo la emergencia y evacuaron el edificio. Más temprano, otro paquete de bombas detonó en las instalaciones de la empresa de mensajería FedEx en San Antonio, también en el estado de Texas, y otra persona quedó herida allí. Ambos incidentes ocurren mientras la policía y el FBI están buscando a un aparente atacante en serie, quien sería el responsable de ataques similares en diferentes puntos de la ciudad en las últimas semanas. Sin embargo, los agentes reconocieron que todavía no han identificado a uno o más sospechosos. Llegó la hora de despedirnos, pero dejarlos invitados. Así es. Viene el informe del tiempo. El tiempo, muy importante, el tiempo. Dime quién fue y luego Ertugrul. Que tengan muy buenas noches. Gracias por venir. Chao.